buenos días a todos. Bienvenidos al webinar semanal de la Dirección de Docencia de Coquiba. Mi nombre es Noelia Bonduel, soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, especialista en Pediatría y Neonatología. Fui ex becaria del Garrahan y actualmente estoy trabajando y desempeñando mi función en el Servicio de Emergencias del Garrahan. La idea de la charla de hoy es poder evaluar, hablar sobre lo que es la evaluación y tratamiento de la bronquiolitis, ¿sí? Estos son algunos de los temas de los cuales vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a pasar de un poco de lo que es la definición y hablar de la fisiopatología y llegar hasta lo que es la evaluación y tratamiento en sí de la patología. La definición. Para hablar en primer lugar de qué se trata, se la denomina como aquel episodio, primer o segundo episodio de sibilancias asociado a manifestaciones clínicas de infección viral en un niño menor de 2 años. Suele aparecer entre los 3 y los 6 meses de vida, es de carácter estacional sobre todo, y se asocia sobre todo a epidemias de infecciones virales, principalmente sobre el virus incisional respiratorio. En cuanto a lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas, aparece un síntoma cardinal entre los primeros días de 1 a 3 días, con rinorrea, tos y eventualmente fiebre que es de escasa magnitud. El proceso sigue por una obstrucción bronquial periférica con tos, taquipnea, retracción intercostal, expiración prolongada, sibilancia y rales, que estos pueden durar entre 5 a 6 días. Y la apnea es el síntoma más frecuente en los pacientes de menor edad. Cuando se realiza la anamnesis, el médico o el enfermero, kinesiólogo que aborde al paciente, puede preguntar sobre factores de riesgo, ¿sí? en estos tipos de pacientes, como son, por ejemplo, los pacientes menores de 3 meses, algún tipo de inmunodeficiencias, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares, prematurez, desnutrición, ¿sí? Son algunas de ellas, como alteraciones en el neurodesarrollo. Dentro de lo que tiene que ver la fisiopatología de la misma, es importante recalcar que no hay un simple virus que causa este cuadro, hay varios como el metaneumovirus, el adeno, el influenza, que pueden desarrollar y causar esta patología, que se caracteriza por una inflamación y congestión de la pequeña vía aérea, a nivel bronquiolar sobre todo, que causa un proceso obstructivo en el mismo. Esto puede presentarse también con algún tipo de patología restrictiva si se combina, como por ejemplo en el caso de la neumonía, que es la complicación más grave. Tenemos que tener presente que en los pacientes pediátricos la anatomía no es exactamente igual que la del adulto, tienen procesos todavía inmaduros, como sobre todo lo que es la vía aérea del paciente, donde los cuales tienen mayor cantidad de células mucosas, el epitelio ciliado no está del todo desarrollado, la vía aérea es más corta que en el paciente adulto, es más compresible, por lo tanto a los diferentes cambios de presiones tiende a ser más complaciente. Y sobre todo es importante también que el músculo liso no tiene el tono suficiente. Cuando hablaba de la fisiopatología, es importante recalcar que en estos pacientes, cuando comienza el cuadro viral, empieza con un cuadro de edema y de necrosis en la submucosa, que puede llevar, sí, a la formación de lisis y de proceso inflamatorio que genera lo que es activa la cascada inflamatoria, sobre todo a la altura de la submucosa. Esto lleva a que el proceso inflamatorio genere una estimulación de las glándulas mucosas y la formación de moco. Este aumento de las secreciones genera un aumento de la resistencia en la vía aérea del paciente pediátrico, en lo cual genera un mayor esfuerzo en el paciente para poder sacar el aire, que se denomina expiración prolongada, o sea, aumenta la constante de tiempo. La expiración, que es un proceso pasivo, ¿sí? Se transforma en activo, por lo tanto aumenta la actividad de los músculos, aparece lo que es la hiperinsuflación dinámica, que esto se debe a una obstrucción parcial, ¿sí? Del flujo del aire, cuando la obstrucción es total, que es la misma que genera atelectasias por reabsorción. Entonces, menor volumen expirado, atelectasias aparecen en la placa que se deben a esto de que hay una oclusión del bronquio porque tenemos un parénquima y unos poros de Corr y de Lambert que son muy inmaduros para poder solventar la ventilación colateral. Es la típica imagen radiográfica que encontramos en la bronquiolitis, en los cuales aparecen las cúpulas diafragmáticas bien planas y las costillas horizontalizadas.
Aquí tenemos un gráfico en el cual pueden ver que describe bastante bien y muy gráfico, vale la redundancia, en cuanto a lo que tiene que ver con los mecanismos compensatorios, ¿sí? De lo que aparecen en la bronquiolitis cuando pasa un fallo respiratorio temprano. En este caso, el paciente trata en todo momento de mantener el volumen al final de la expiración o la capacidad residual funcional, y es cuando en este momento aparecen lo que son los mecanismos compensatorios, donde pueden aparecer en la falla temprana, ¿sí? Como los pueden ver acá en el gráfico, y luego cuando la falla, estos mecanismos compensatorios no pueden solventar, aparece lo que es la falla respiratoria tardía, donde los valores de la presión arterial de oxígeno y la CO2 empiezan a invertirse. Es aquí cuando aparece la insuficiencia respiratoria aguda, que se define como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener la oxigenación, la ventilación o ambas. Es importante saber que en estos pacientes, que es una enfermedad autolimitada, que por lo general tiene una resolución de forma ambulatoria y muy poco es el porcentaje de pacientes que necesitan ser hospitalizados, sin embargo, tenemos que tener un ojo muy crítico y muy objetivo a la hora de la evaluación de estos pacientes, porque tienden rápidamente a la fatiga por la inmadurez de las fibras musculares y de la fuerza de los músculos intercostales. Recién hablé de lo que eran los mecanismos compensatorios de la misma. Entre ellos encontramos las sibilancias, ¿sí? Que es la limitación al flujo aéreo, ¿sí? En la pequeña vía aérea, sobre todo en la vía intratorácica. Después aparece lo que es la taquipnea, que es un signo temprano de insuficiencia respiratoria, ya que trata de mantener el volumen en la capacidad residual funcional, entonces el niño intensifica su frecuencia respiratoria. Debemos conocer la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad del paciente pediátrico, conocer lo normal para poder detectar lo patológico. El quejido expiratorio es un segundo mecanismo para lograr mantener la capacidad residual funcional, que se debe a lo que es la contracción de las cuerdas vocales. Y el tiraje intercostal, que es la sobreestimulación o la utilización también de los músculos accesorios para lograr mantener la ventilación. El diagnóstico de esta patología es puro y meramente clínico. No se necesitan exámenes complementarios de rutina en este tipo de pacientes. Sí, las radiografías se indican en el caso de que se sospeche de alguna complicación, o en el momento de la exploración física o la ocultación se observa alguna asimetría, o el padre relata un cuadro o fiebre alta que se pueda sospechar que se esté complicando con un cuadro neumónico. Entonces, por eso que en este caso se indica la radiografía. Muchos padres tienen en el pensamiento de que si van a la guardia o consultan al hijo hay que sacarle una radiografía de tórax. Entonces es importante desterrar este mito y poder explicarles el por qué no la radiografía en este momento. El hemograma tampoco es útil para el diagnóstico y es de evidencia B, ¿sí? O sea, evidencia fuerte, que no es necesario porque ni la eritrosedimentación ni la procalcitonina son indicadores del diagnóstico para confirmar el diagnóstico. En cuanto a la evaluación de estos pacientes, la idea de la charla fue también hacer hincapié en alejar un poco lo que es la subjetividad en el momento de la evaluación y empezar a utilizar herramientas estandarizadas, sobre todo por todo el equipo de salud, que podrían describir y podrían permitir una evaluación en el tiempo en función al tratamiento para poder determinar la evolución del paciente. Hay numerosas escalas de evaluación. Cada centro, cada lugar debería fijar la suya, protocolizar el tratamiento. Como les decía, cada uno puede elegir. La más frecuente es la escala de Wood, modificada por Ferrez, también hay alguna, o la escala, el puntaje de TAL. El TAL es la que se utiliza con más frecuencia en la bronquiolitis y se caracteriza más que nada, perdón, me dice que la conexión es inestable. Se caracteriza porque está presente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sibilancias y la utilización de músculos accesorios. Esos son los parámetros que se van a evaluar. A partir de esto tiene un puntaje cada uno de 0 a 3. La bronquiolitis leve se caracteriza por aquella que es menor a 3 puntos, la moderada de 4 a 7 y la grave que es mayor a 8 puntos hasta 14. Como les decía antes, el tema de la frecuencia respiratoria es un parámetro cardinal, porque conociendo lo normal podemos detectar lo patológico y como pueden observar acá, la frecuencia respiratoria la divide en menores de 6 meses y mayores de 6 meses. ¿Sí? Ustedes deberían buscar
cada uno una escala que esté avalada para el idioma y aprobada para la población pediátrica. En cuanto al tratamiento de esta patología, hay innumerables artículos y bibliografía a nivel mundial sobre esta patología, porque es la patología más frecuente en la edad pediátrica, que causa un gran porcentaje de números de internación, pero bueno, la verdad que es un poco centralizar y de todo lo que hay, poder tener una lectura bastante crítica y juiciosa al momento de buscar el tratamiento. Esta es la guía de la Academia Americana de Pediatría, en la cual describe el tratamiento de esta patología en función a la evidencia actual. La guía está actualizada cada cierta cantidad de años, y también habla de las recomendaciones. Así que la verdad que es bastante recomendable para leer, y es uno de los pilares en los cuales se utiliza para poder basar los protocolos. Pero sin embargo, cada sociedad, cada país, cada región tiene sus guías también de tratamiento, como por ejemplo la de la Ciudad de Buenos Aires, la del Hospital Garrahan, estas diferentes guías, las cuales ustedes pueden ir basándose para poder armar sus propios protocolos y consensuar con el resto del equipo de salud, siempre basándose en la evidencia científica. Aquí tenemos un protocolo de evaluación de estos pacientes, en los cuales, como les decía antes, el score de TAL es la base en la cual uno se va a sentar para poder hacer la clasificación de estos pacientes, en los cuales los TAL menor a 5 son pacientes que, si a través de la evaluación uno puede constatar que el paciente se alimenta de forma correcta, el padre nos refiere que tuvo alteración del sueño, pueden tratarse de forma ambulatoria con controles entre las 24 y las 48 horas por consultorio. Sin embargo, aquellos pacientes los cuales tienen un score de TAL de 6 o más, pero se asocia al trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, o se puede observar que el paciente ya llega a la guardia deshidratado, con alteraciones en la saturometría, entonces son pacientes que necesitan un control, necesitan ser supervisados por el personal de salud y necesitan de tratamiento. Entonces, en este caso, son pacientes que se quedan internados en el centro de salud. Aquí es importante la evaluación de todo el equipo de salud para saber si estos pacientes necesitan de un centro de derivación de tercer nivel, como en el caso de que algún paciente necesite terapia intensiva. Entonces, por eso que vamos a hacer hincapié en lo que es la evaluación objetiva, ¿sí? Y como siempre, como les recalcaba, y el algoritmo lo tiene, y no de forma más superflua, asociada a los factores de riesgo, ¿sí? Es importante descartar que nuestro paciente no tenga ninguno de ellos, porque si no, puede complicarse el cuadro. En cuanto al tratamiento en sí, hablábamos del tratamiento, de que no hay un tratamiento específico para esta patología, sí se habla de lo que es el tratamiento de sostén de la misma, en los cuales, como les describí antes, el paciente pediátrico no es un adulto chico, sino que tiene características específicas, sobre todo, por ejemplo, el cuello corto, o que la resistencia de la vía aérea se encuentra aumentada a nivel de la vía aérea superior. Es por eso que el posicionamiento del paciente debe ser acorde, sobre todo que debe estar a 45 grados la cabecera de la cama, con una hiperextensión del cuello para mejorar la ventilación. Debe estar lo más cómodo que se pueda, ¿sí? En una cunita o con contención, sobre todo los más chiquitos, los menores de 3 meses. Controlar la temperatura, ¿sí? Ya que la hipertermia causa un aumento del consumo de oxígeno. Chequear y supervisar hidratación de estos pasar al paciente. Y la alimentación, es importante la evaluación objetiva, ver realmente cómo el paciente se alimenta, si no sufre ahogo ni tose durante el proceso de alimentación, ya que el respirar, el poder succionar y deglutir, realmente es un proceso difícil para ellos, entonces pueden correr el riesgo de broncoaspirarse. Las recomendaciones son que aquellos pacientes que tienen frecuencias respiratorias mayores a 60, se le indica una sonda nasogástrica para su alimentación. Y aquellos que tienen frecuencias respiratorias mayores a 80, directamente se suspende la alimentación hasta observar alguna mejoría. Cuando hablaba de tratamiento, hay algunas guías que hablan de la kinesio respiratoria. La verdad que de forma rutinaria. Debemos ser muy objetivos a la hora de indicar kinesio respiratoria, y nosotros como profesionales del área
ser realmente también valorar la situación en particular, si el paciente presenta algún factor de riesgo asociado o tuvo alguna complicación, que nosotros podamos intervenir. La verdad que los estudios sin ningún cambio, ningún objetivo realmente que avale el uso de la misma de forma rutinaria para esta patología. Sobre todo en los outcomes más duros, como son los días de oxigenoterapia, modificación en los días de internación. Entonces, la verdad que no se recomienda. Debe analizarse cada caso en particular, ya sea en el consultorio, cuando el paciente se maneja de forma ambulatoria, que muchas veces la evaluación nuestra es muy importante para poder darle la pauta, realizar la internación. El único tratamiento eficaz que ha sido demostrado que es el más recomendable es la oxigenoterapia, y si el paciente lo requiere. No es algo que se debe colocar de forma rutinaria, habitual en estos pacientes. Cuando la saturometría es menor a 92 de forma persistente, se debe indicar oxigenoterapia y se debe titular en función de la saturometría. En cuanto al resto de los corticoides, la verdad que no ha demostrado su eficacia, no hay evidencia suficiente sobre el uso de la misma y no deben indicarse de forma rutinaria. Lo que sí, junto con la anamnesis, es importante evaluar y poder consultarle a los padres si alguno de ellos es asmático, si el paciente presentó algún tipo de dermatitis o algún tipo de atopía, para poder saber si el paciente puede ser un futuro asmático. En este caso, hay algunas guías que recomiendan la utilización de los beta-2, de los broncodilatadores, y realizar una prueba terapéutica de los mismos. Si los pacientes responden, entonces se dejan indicados, y si el paciente no responde, directamente se retiran de la indicación. Por lo tanto, como para cerrar un poco en función al tratamiento, las recomendaciones es sobre todo el posicionamiento, mantener la vía aérea permeable, despejada, sí, de secreciones, no indicar kinesio de forma rutinaria, sí evaluar cada caso específico en particular, como las complicaciones que podemos encontrar, o si el paciente tiene el factor de riesgo, como les nombré antes, y la oxigenoterapia titulada en función de las necesidades de nuestro paciente. Recordemos que la hiperoxia tiene sus efectos nocivos, sus radicales libres, está muy estudiado, por lo tanto, no buscar saturaciones del 100%, porque tampoco nos permite poder cuantificar y tener algunos valores, como la saturación sobre la fracción inspirada de oxígeno, la SAFIO, que tiene bastante relevancia y nos permite determinar la evolución del paciente. Como les decía antes, en función al tratamiento y nuestra labor como parte del equipo de salud, al momento de evaluar a este paciente, el score de tal o el score que cada centro elija para evaluar la dificultad respiratoria, podemos tenerlo presente al momento de abordar al paciente. Lo ideal siempre sería que nosotros podamos consensuar con todo el equipo para poder trabajar de forma conjunta y al paciente no estar invadiéndolo, ¿sí?, de manera secuencial, sino que todos vayamos, al momento de ver al paciente, vayamos todos juntos y cada profesional hace lo que tiene que hacer en ese momento. Respetar los horarios de sueño, respetar los horarios de alimentación. Por lo tanto, si el paciente se queda internado, como les decía antes, en función al score, evaluar la necesidad de la oxigenoterapia, de la hidratación y la alimentación. Y aquí viene nuestra función en ver la necesidad de que si el paciente necesita algún tipo de soporte respiratorio, ¿sí? La necesidad, cuando hablo de soporte respiratorio, me refiero a si el paciente tiene necesidad de cánula de alto flujo, tiene la indicación de la ventilación no invasiva o la ventilación invasiva. Con respecto a lo que decía previamente de lo que es el soporte, voy a comenzar a hablar de lo que es la cánula de alto flujo como soporte respiratorio en esta patología, y se caracteriza por la entrega de aire y oxígeno calentado y humidificado a través de una cánula nasal con caudal mayor a 2 litros kilo por minuto. Como pueden ver en este gráfico, este es un paciente que está, este es un gráfico de un paciente que puede estar respirando oxígeno a bajo flujo, en lo cual hay una mezcla del oxígeno que le aporto con el dispositivo y la mezcla del aire ambiental. Por lo tanto, aquí el pico flujo inspiratorio, ¿sí?, es mayor que al flujo entregado. Por lo tanto, hay una mezcla y la FiO2 es incierta. Sin embargo, en el gráfico de la derecha
puedo observar cómo el pico flujo inspiratorio que del paciente es menor que al flujo que le entrego. Por lo tanto, la FIO2 que le estoy aportando a mi paciente es una FIO2 segura. Para hacer alto flujo, su principio básico es que deben ser flujos elevados, pero deben ser de aire o de oxígeno en sí, caliente y humidificado. Esto la verdad que no se puede hacer cánula nasal de alto flujo. Con respecto a lo que es la bibliografía y lo que sustenta lo que es la fisiopatología de la misma, la verdad que el lavado del espacio muerto nasofaringio es parte de los efectos fisiológicos que causa, que mejora la eficiencia respiratoria, lavando el espacio muerto nasofaringio con un gas limpio, puede inundar lo que es la vía aérea superior y podría eliminar teóricamente la CO2 que se encuentra allí. Que sea caliente y humidificado en la vía aérea genera una mejora de la compliance y la elasticidad en nivel en comparación con el gas seco y frío que iría con un dispositivo de bajo flujo, una máscara reservorio. Genera un efecto beneficioso en cuanto a lo que es la concentración de oxígeno y sobre todo lo que es el clearance de las secreciones, porque al aportarle el que caliente y humidificado, esto mejoraría, ¿sí?, el clearance, ya que las cilias son poco inmaduras. Esto reduce el trabajo metabólico porque el paciente no tendría la necesidad de calentar y humidificar el aire, sino que yo ya se lo aporto caliente y humidificado, genera y aportaría una cierta presión de reclutamiento alveolar y disminuye la resistencia de la vía aérea superior. Como decía antes, la resistencia del paciente pediátrico está a nivel de la vía aérea superior, por lo tanto, en estos pacientes nos aseguraríamos, ¿sí?, de que logres vencer esta resistencia. Bueno, cuando hablé recién de la cánula, hablé de la bibliografía. Esto es importante saber que hay múltiples bibliografías escritas sobre el tema a nivel mundial, muchos ensayos, muchas pruebas. La verdad que actualmente no es un tratamiento de rutina en los pacientes con bronquiolitis. Se necesitan mayor cantidad de estudios para poder determinar que así sea. La verdad que los últimos ensayos lo que aconsejan es la utilización de la cánula de alto flujo en estos pacientes por los beneficios que le aporta, por la fracción inspirada de oxígeno segura que tiene, pero la verdad que si solamente estaría indicada en aquellos pacientes con una bronquiolitis moderada. Se necesita mayor cantidad de estudios, mayor cantidad de ensayos. Por ahora hay algunos estudios que son de forma retrospectiva, son cortes retrospectivas, en los cuales no sustentan su uso de forma rutinaria tampoco. Pero como les decía, lo aconsejan porque es seguro, porque es eficaz y porque tiene ciertos beneficios en estos pacientes. Está contraindicada la utilización de la cánula de alto flujo en aquellos pacientes que tengan malformaciones craneofaciales, alteración del sensorio, por supuesto, aquellos pacientes que están en cría, con indicación de ventilación no invasiva o asistencia respiratoria mecánica, o aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Es importante saber, más que las indicaciones, las contraindicaciones. O sea, si el paciente en cría o el colándolo como puente a la ventilación no invasiva o a la RM, la verdad que no es lo recomendable. En cuanto a los métodos de administración, ustedes en el mercado, en el lugar donde trabajen o en las clínicas se pueden encontrar con diferentes métodos de administración, tienen que ver el funcionamiento, y la verdad que conocerlo nosotros como profesionales del área, debemos conocer cada uno de los equipos en profundidad para optimizar su uso. Por ejemplo, este caso es el de Optiflow de Fisher & Paykel, que es el tradicional, el habitual y por ahí el más antiguo. Después de la misma empresa está el Ervo 2, que tiene una turbina en su interior y se conecta a la corriente eléctrica y al oxígeno. La turbina genera el flujo con la mezcla del oxígeno y directamente en el display, que es esta parte del equipo, aparece el flujo, la temperatura y la FIO2 que le estamos dando al paciente. El equipo de TECME o MediFlow, que es este que está acá a la derecha, también es muy parecido, ¿sí? Tiene una turbina en su interior, se conecta de la misma manera. La verdad que son muy sencillos de utilizar, cada uno debería tomarse su tiempo para practicar antes de colocarlo en el paciente. Y el de acá de uno de los del medio es el de Vapotherm, que este es lo que se necesita es oxígeno y aire comprimido de la pared de alta presión.
La verdad que la cánula nasal de alto flujo es un dispositivo muy fácil de utilizar, de colocar, muy sencillo, la verdad que no tiene grandes complicaciones. Cuando hablaba dentro de los materiales y los circuitos, hay que hablar de las cánulas, que son cánulas no tradicionales de bajo flujo, sino que son unas cánulas específicas, siliconadas, como pueden observar aquí. La verdad que estas cánulas va a depender también de la empresa que a la cual tiene el equipo. Estas son las de Optiflow, las de arriba, y estas son las de la empresa de Tecme. Cada una de estas cánulas están indicadas de acuerdo al flujo que se va a utilizar para estos pacientes. Como son flujos de 2 litros kilo por minuto, tenemos que saber el peso de nuestro paciente y en función a eso determinar el flujo. Aquí gráficamente se pueden observar que la amarilla llega hasta un flujo de 8 litros, la violeta hasta 20 y la verde hasta 25 litros por minuto. Y sin embargo Tecme lo describe de otra manera. El rango de flujo va hasta 9, 15 o 18 en algunos casos y siguen subiendo hasta que llegan a las cánulas de adulto, igual que la empresa de Fisher & Paykel. Así que la verdad es conocer un poquito, tener a mano los diferentes cuadros de las cánulas para no equivocarse, porque la verdad que si uno coloca la cánula mal en función del peso y del flujo, genera mayor turbulencia y disconfort en el paciente. Perdón. En cuanto a los cuidados de enfermería, cuidados de todo el equipo de salud, nosotros tenemos que también estar presentes en que cuando el momento el paciente se coloca en alto flujo, debe ser importante la colocación de una sonda. La bibliografía describe que no tiene complicaciones, pero la distensión abdominal producto del flujo puede ser una de ellas. Entonces, la colocación de una sonda nasogástrica abierta durante el primer periodo de tiempo generaría mejora lo que es la seguridad en cuanto a la presión de distensión abdominal. Hay que exigirle y hay que vigilar una fuga, porque esto es un dispositivo abierto, no tiene WIC, pero sea puerto exhalatorio, por lo tanto la narina sí va a funcionar como la misma. Por lo tanto es importante, como ven acá, recalcar que tiene que tener el 50% de la luz de la narina ocupada, no puede estar ocluida, ¿sí? Porque si ustedes tienen alguno de los equipos que tiene turbina o el otro que de Evapotherm, tienen alarmas, y estas alarmas van a empezar a sonar como oclusión del circuito. También, como les dije, es un dispositivo caliente y humidificado, por lo tanto es importante que tiene que tener un nivel de reservorio de agua. Esto es importante hablarlo con el enfermero a cargo del paciente, y nosotros cuando vamos a controlarlo junto con el médico, chequear que el circuito esté en óptimas condiciones. Entre eso también incluye la condensación de la tubuladura, porque por diferencia de temperatura puede que condense agua, entonces el agua cae en la rama y después le cae al bebé en la nariz y genera un llanto, desconfort, molestia, y capaz que estaba durmiendo tranquilo y se despertó en ese momento. Controlar la temperatura siempre, mantener siempre todo el dispositivo por debajo de la altura del paciente, esto más que nada por una cuestión de seguridad, que el bebé se mueva, que la mamá lo quiera alzar y traccione el circuito y se lo pueda tirar encima. Y el posicionamiento de la vía aérea, como recalcaba antes, que el paciente debemos priorizar su confort, ya sea la luz, el ruido, la cabecera de la cama, que tenga puesto un corderito, lo que necesite para mejorar su comodidad. En cuanto a la terapia en sí, abordamos junto con el médico al paciente, tomamos los scores, chequeamos que tenga la indicación, que no tenga ninguna contraindicación, y evaluamos qué método de administración de alto flujo tenemos. La verdad que hay centros que disponen de cualquiera y pueden elegir, hay otros que no, entonces se hace con lo que tenemos, pero se hace de la mejor manera. Por lo tanto, es importante conectar la tubuladura, la interfase del paciente, comprobar exactamente que el equipo esté en funcionamiento y setearle un flujo inicial orientativo a 2 litros kilo minuto. Y luego es necesario ajustar la fibra. Acá en la parte donde me voy a detener un poquito, después si quieren lo volvemos a repasar, que es importante recalcar que decíamos que el peso del paciente, ejemplo, porque vamos a hacer que pesa 6 kilos. En el caso de que decía que era 2 litros kilo minuto, es necesario colocarle un flujo orientativo de 12, por lo general. Entonces, cuando yo tengo que ajustar la fracción inspirada de oxígeno, me puedo basar por un cálculo o una fórmula, que es como la que tienen acá arriba, que es el flujo de oxígeno más el flujo de aire comprimido por 0,21. Todo eso dividido en el flujo total. Si es que ustedes no recuerdan la fórmula, pueden tener este gráfico, ¿sí?, en el celular o en una planilla donde en el eje de las X aparece los litros de aire y
y en el eje de la Y aparecen los litros de oxígeno. Entonces de esta manera hacemos el cálculo. Si mi paciente decía que pesaba 6, si necesito entregarle un flujo de 12, entonces, por ejemplo, le puedo aportar 6 litros de aire comprimido y le puedo aportar 6 litros de oxígeno y mi paciente le doy una FIO de 0,6. Pero sin embargo, mi paciente con eso satura 100% y no quiero que sature 100. Entonces tengo que bajarle la FIO2. Entonces lo que hago es darle mayor cantidad de litros de aire comprimido y bajarle la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, le doy 8 litros de aire comprimido y le doy 4 litros de oxígeno. Entonces le bajo la FIO a 0,47 y evalúo, ¿sí? En función de la saturometría, si sigue saturando 100 o bajo la saturación. Obviamente hay que buscar una saturometría esperada entre 92 y 96, 97% para que de esa manera después pueda calcular la SAT-FIO. Cuando ya tengo el dispositivo acomodado, tengo la saturometría esperada en el paciente, lo que continúa es la monitorización clínica de estos pacientes, que es alrededor entre 60 a 120 minutos. Nosotros tenemos una planilla de recolección de datos, cada centro puede diseñar la que mejor le parezca, en función de lo que apunten a la evaluación. Nosotros medimos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el score retal, la saturometría y un estado de conciencia, en lo cual tenemos una pequeña ayuda a memoria, en lo cual tenemos la escala de conciencia, los signos vitales normales para la edad, el score retal y la tablita que recién les mostré. Esto está pegado en la cabecera de la cama del paciente y al momento de iniciar el dispositivo de cánula de alto flujo se coloca en la cabecera de la cama. Entonces, cada 15 minutos, durante las próximas 2 horas, se lo controla para ver la evolución. Si tiende hacia la mejoría o evoluciona de forma desfavorable. Entonces, es necesario suspender la terapéutica y pasar a un escalón más o necesidad de ventilación no invasiva o ventilación invasiva, ¿sí? Me olvidé decirles que también acá nosotros colocamos el dispositivo en función de lo que tenemos a disposición en el servicio, la colocación de sonda nasogástrica, si no, y se inició la alimentación durante el periodo de ventana de estas 2 horas de evaluación. Entonces, a partir de ahí podemos determinar si la cánula de alto flujo tuvo éxito o el paciente fracasó. El caso de éxito es una mejoría en la saturometría, disminución de los scores, y disminución de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria entre un 15 y un 20%. Y el paciente fracasó es cuando no hay una inestabilidad, fracciones inspiradas del oxígeno mayores a 60 para lograr una saturometría entre 90 y 92. Y la verdad es que cuando uno habla de fracaso no debería esperar que el paciente las 2 horas de tratamiento, sino que uno durante el proceso de la evaluación ve que el paciente va con alguna desmejoría clínica, directamente suspender el tratamiento y pasar a un escalón más. Entonces, cuando nuestro paciente sí mejora y hay un éxito en el tratamiento, el descenso del soporte respiratorio va con un descenso primero de la fracción inspirada de oxígeno, apuntamos a FIOs de 0,3, FIOs de 0,21, luego reducción en vez de 2 litros kilo por minuto, reducimos a 1, entonces en el caso que les di en el ejemplo, en vez de 12, pasamos a 6 litros por minuto, y luego, cuando el paciente persiste con una buena estabilidad clínica, retiramos la cánula de alto flujo. En este caso, por ejemplo, era un paciente que llevaba casi 1 hora de tratamiento. Claramente, si pueden escuchar el ruido, ahí no se observa, porque no le puedo mostrar la carita, pero no se observa el aleteo que tenía. Claramente este era un paciente que tenía indicación de terapia intensiva. Tenía saturaciones, en este caso no eran saturaciones menores a 90, pero dentro de los que son los criterios de internación en UCI, la saturometría por debajo del 90%, la progresión de la dificultad respiratoria, la fatiga o el agotamiento, y la apnea recurrente en estos pacientes, necesidad de terapia. Cuando hablaba de un escalón más, hablé dentro de lo que era el soporte respiratorio, la cánula de alto flujo, la ventilación no invasiva y la invasiva. ¿Qué es la ventilación no invasiva? Es la colocación de presión positiva sin la utilización de un tubo endotraqueal o traqueostomía. Lo que se utiliza es una interfaz, una máscara, en la cual se ventila, el paciente debe respirar de forma espontánea y tiene fugas. Entonces se debe trabajar con las fugas.
Está indicada para score de dificultad moderada a severo. En algunas instituciones que no tienen cánula de alto flujo, cuando la dificultad respiratoria del paciente progresa, se coloca como primera línea de tratamiento. Tiene algunos beneficios como la mejora de la ventilación alveolar, el intercambio de gases, la asistencia de los músculos inspiratorios y tiende a resolver o mejorar esa autopip que se generó por el atrapamiento aéreo. Es importante saber que en estos pacientes, como decía, la frecuencia respiratoria es frecuencia respiratoria espontánea del paciente, por lo tanto debemos buscar siempre las condiciones óptimas para que se desarrolle. El personal debe estar entrenado en el manejo y es importante también protocolizar, ya sea porque si el paciente necesita algún tipo de sedación, analgesia, al momento de colocar la ventilación invasiva, el personal de enfermería debe saber colocarlo. Nosotros como profesionales del área, conocer los materiales que tenemos y de qué se trata esta técnica de ventilación invasiva, y el médico, la verdad que junto con nosotros, evaluar la progresión hacia el éxito o hacia el fracaso de la VNI. Como les decía, evaluar y lo que se tenga a disposición, protocolizar es importante. Hay diferentes ventiladores con los que se pueden encontrar en función de qué centros estén trabajando. Lo ideal siempre es apuntar a un ventilador que sea apto para hacer ventilación invasiva, VNI. Hay muchos, ¿sí? Muchos, por lo tanto hay que leer el manual. En este caso, por ejemplo, lo ideal sería utilizar una ventilación en un equipo de forma intermedia, como es el del medio, que pueden tener doble rama o simple rama, pero como les decía, es una ventilación a fuga, chequear estrictamente dónde se encuentra la fuga, que es el puerto exhalatorio, ¿sí? Que tengan FIO2 asegura, FIO2 medida, es lo ideal, o por ejemplo se pueden encontrar con un equipo de flujo continuo, que son también uno de los equipos de domiciliario como para orientarse, en los cuales compensan también fugas, tienen puerto exhalatorio, pero la FIO2, o sea el oxígeno, va a ser entregado ya sea en la máscara o en un filtro, ¿sí? En este caso el equipo tiene en su interior y se conecta a la fuente de oxígeno en la pared. Cuando hablaba de que no era a través de traqueostomía o de tubo endotraqueal, hablaba de las interfaces. Estas son algunos de los modelos con los que se pueden encontrar. Lo ideal siempre es utilizar una interfase que cause comodidad en el paciente y que cumpla con las necesidades en función de la disnea. Estos pacientes tienen mucha sed de aire, por lo tanto debemos colocar una interfase que cubra la nariz y la boca. En este caso puede ser una buconasal o oronasal, o la full face, total face, que se recomiendan y se encuentran en el mercado diferentes modelos. Se clasifican en ventiladas o no ventiladas, y a qué le llamo eso, es que el paciente tenga, la interfase tenga el whisper puesto en la interfase. Por ejemplo, la de codo, en este caso la de codo naranja, tiene el whisper en la máscara, y la de codo azul habría que colocarle un whisper externo, que puede ir en la rama. Estas son las ideales para de uso hospitalario. Las que tienen el whisper en la máscara, por general son de uso domiciliario, porque además de eso tienen una válvula antiasfixia, que quiere decir que por cualquier motivo el equipo se apaga, esa tapita cae, entonces el paciente puede ventilar e intercambiar el aire con el ambiente. Y cuando se supone que cuando el paciente está institucionalizado, está en un hospital, uno tiene control y manejo y seguimiento del paciente, y esas cosas no deberían suceder. Por lo tanto, el whisper sería el whisper en la rama, el codo azul. Y las interfaces de uso nasal, en este caso por la insuficiencia respiratoria que estamos hablando, no se utilizarían porque la verdad que necesitamos confort. El paciente puede abrir la boca y el equipo, por tratar de compensar la fuga, aumenta la cantidad de flujo y genera mucha sincronía. En cuanto a los modos ventilatorios, para los pacientes más pequeños, menores de 3 meses, la bibliografía se puede empezar a indicar con CPAP, con un modo de un solo nivel. Entonces, de esta manera buscaríamos de forma progresiva el confort del paciente, porque sería mucho colocarle la interfase y encima colocarle presiones altas. Se puede comenzar con CPAP bajo, luego si el paciente se acomoda y necesita pasarlo a un binivel, o sea 2 niveles de presión, y en función a eso ir buscando la sincronía entre el paciente y el ventilador. Cuando hablamos del seteo del ventilador, tenemos que hablar de diferentes parámetros en función de qué modo vayamos a utilizar. Lo ideal es empezar con presiones de soporte de 4 e ir escalando, con una mínima diferencia entre la presión de pico y la PIP debe ser de 4, que es la presión de soporte. La PIP, la idea con esto es evaluar la necesidad de superar, ¿sí?, la autopip del paciente, y se le coloca una PIP extrínseca,
que puede ir progresando y podemos ir escalando, empezando por 6, 7 u 8 en función de las necesidades, y de esta manera manteniendo la presión de soporte. En este caso también se puede ir subiendo la presión de soporte, no superar amplios niveles, como más de presiones picos de 18, 20, la BNI no se tolera más de 24 de pico, porque es la presión y la apertura del esfínter del esófago inferior. La fracción inspirada de oxígeno va a ir en función de la saturometría, una rampa que sea alta, que pueda lograr alcanzar la sed de aire del paciente. La sensibilidad debe ser bastante sensible, no un trigger muy, muy duro, porque al paciente le va a costar disparar. Buscar el respi que mejor se acomode y que mejor sensibilidad tenga para la edad de nuestro paciente, en función de lo que tengamos siempre, ¿no? Un TI acorde a la frecuencia respiratoria, a lo que se desea setear. Obviamente, como les decía, el paciente maneja la frecuencia respiratoria, algunas veces ustedes lo único que van a hacer es setear el backup. La frecuencia respiratoria debe ser menor de la que el paciente maneja, 5, menor, ¿sí? Si maneja 60, setear 50, 55. Y las alarmas, es importante la alarma de desconexión, de fuga, de volumen tidal bajo o alto. Por lo tanto, en este caso, la respuesta clínica la vamos a obtener a la hora. En los pacientes en BNI, durante esa primera hora debemos ser muy juiciosos y estar muy pendientes del paciente y evaluar el éxito en función de la disminución de los scores, mejora de la mecánica ventilatoria y la mejora de la cardíaca y la frecuencia respiratoria entre un 15 y un 20%. Y el fracaso lo vamos a determinar, ¿sí? No esperando a la hora, pero bueno, claramente a la hora, como dentro del tiempo que se le da de lapsus para la evaluación, tratar de que el paciente esté cómodo, que no se le colocó vía, que no se le hizo ninguna placa, que cuando se estaba relajando y acomodando, se lo interrumpió su descanso. Por lo tanto, el fracaso va determinado con aumento del trabajo respiratorio, está muy desadaptado y hay bastante asincronía en la BNI, inestabilidad hemodinámica o descenso de la PAFI o de la SAFI, ¿sí? Por eso les decía que la saturometría es muy importante. Cuando nuestro paciente fracasa la BNI, debemos disponer de la asistencia ventilatoria mecánica. En este caso, el paciente cuando pasa a la UCI, en el caso de algunas instituciones se puede realizar este procedimiento en la emergencia y luego pasa a la unidad de terapia intensiva. ¿A qué se le denomina asistencia ventilatoria mecánica? Es el tratamiento con presión positiva, pero a través de un tubo endotraqueal o traqueostomía. Y el objetivo de esto es el reposo de los músculos respiratorios y mejorar el intercambio gaseoso. Apuntamos aquí a la que la ventilación es una ventilación protectiva pulmonar. Cada uno debe utilizar el modo que mejor conozca, que está más familiarizado, siempre y cuando optimizando y apuntando a volúmenes tidal entre 6 y 7 mililitros kilos y tolerando la hipercapnia permisiva. Tratar y apuntar con la ventilación a reducir la hiperinsuflación dinámica y tener en cuenta la presión transpulmonar que sea menor a 15. La verdad que el arte de ventilar a otro paciente es bastante complejo, se necesita especialización adecuada y conocer mucho del tema y tener un seguimiento a través de la gasometría, un seguimiento clínico y objetivo del paciente. Como para ir concluyendo, sabemos que esta es una patología autolimitada, que la mayoría de las bronquiolitis pueden tratarse de forma ambulatoria, pero en el caso de que requiera internación, nuestra mirada como parte del equipo de salud va encaminada a la evaluación objetiva del mismo y el tratamiento de soporte respiratorio. Hacer foco en el tratamiento de sostén, sobre todo el posicionamiento, vía aérea permeable, y la kinesio respiratoria cuando se requiera y sea objetiva su indicación. Protocolizar y utilizar escalas al momento de evaluar para hablar todos del mismo idioma y alejarnos un poco de la subjetividad. Armar protocolos de atención con el resto del equipo de salud y evaluar la necesidad en el caso de que no lo tenga de derivación a un centro de tercer nivel. Eso sería por ahora. Cualquier pregunta que puedan hacer o que necesiten hacerme, lo pueden hacer por acá, y el que no, si no se comunica conmigo, este es mi mail, la verdad que no tengo ningún problema de que me puedan mandar y poder responder. A ver, hola, no se encuentran un poco en la sección. Bueno, a ver acá dice, estaba un poco, parece que
que estaba el audio un poco mal la conexión. Me preguntan que si se puede hacer como rutina maniobras de higiene bronquial para una buena aspiración. La verdad que en estos pacientes no está recomendada ninguna técnica de higiene bronquial, sobre todo está totalmente descartado lo que es la percusión, la vibración, pero sí, obviamente, la aspiración de las secreciones y la vía aérea permeable es de indicación, y sobre todo si va a un soporte respiratorio, y como les decía, estos pacientes tienden a tener mayor cantidad de estimulación en las células mucosas y las glándulas mucosas, y tienden a hacer tapones de moco. Sumado a la resistencia que presentan por la anatomía en la vía aérea superior, genera mayor disconfort si le vamos a colocar dispositivo de oxigenoterapia como una cánula nasal. Otra pregunta es cuando las sondas, me imagino que serán sondas de aspiración, la verdad que la idea, justo me dice conexión inestable, no sé si se va a escuchar esta respuesta. La verdad que la idea es que sean sondas 30 y 31, la verdad que las sondas 30 casi no las utilizo en pediátrico, a menos que sea por boca, sino sondas 31, 33 son las indicadas, con mucho cuidado, ¿sí? Pedirle ayuda a la madre o a la enfermera para sostener al bebé, para que no se mueva y evitar lesionar y lastimar. Podemos colocarle algunas gotitas de solución, en el caso de que lo requiera, o de agua, para evitar las lesiones, sobre todo por la sonda. A ver, en las interfaces ventiladas, no ventiladas para la DNI, deben ir con HME, ¿no? La verdad que esto en pediatría, la humidificación pasiva por lo general no se utiliza, pero se utiliza la humidificación activa, que con la carcasa, con una rama corta y con el agua destilada, con el Baxter. Lo que sí, ahora con el tema del COVID, no se utiliza humidificación activa por la aerolización de las partículas, así que nada, en este caso sí estaría indicado. Buen día, ¿podría explicar lo del whisper? Sí. El whisper o puerto exhalatorio. Cuando nosotros hacemos ventilación no invasiva, tenemos que tener en cuenta que por algún lado el paciente le ingresa el aire y por algún lado le sale. Entonces, la expiración tiene que ir por un puerto, que se le llama whisper o puerto exhalatorio. Este puerto puede estar colocado en las ramas en sí, que vienen ramas con whisper, como son, por ejemplo, las de Drager, un ejemplo, que tienen un honguito y por ese honguito sale la CO2, o pueden estar colocadas en la máscara, que es lo que decía, que son las máscaras que se clasifican en ventiladas o no ventiladas. Como les puse la imagen, la máscara de codo naranja era una máscara que tenía el whisper o puerto en la máscara, pero sin embargo la otra que tenía el codo azul no tenía el whisper, entonces debemos colocárselo externo. Si yo en el caso de que no tenga whisper en la rama y no lo tenga en la máscara, puedo colocarle algún conector que tenga un puerto y de esa manera me permita la fuga, porque si ustedes arman todo el circuito sin whisper, el equipo debería marcarle que tiene tubuladura incorrecta. Entonces de esa manera ustedes chequear que tenga un puerto exhalatorio. ¿Cómo sería? Buen día. ¿Podría explicarme cómo sería la dosis de alto flujo? Entiendo que se aplicaba un 50% de oxígeno y el otro 50% de aire en función de la FiO2. Sí, con respecto a la cánula nasal de alto flujo, como les decía antes, lo que se aporta es un flujo por encima de la demanda inspiratoria del paciente. Entonces, esto va en función del peso. Si el paciente pesaba, en el caso que le di en el ejemplo, 6 kilos, tengo que aportarle un flujo de 12, ¿sí? Porque es por 2. En este caso, el ejemplo que les di era darle la mitad de oxígeno y la mitad de aire comprimido, 50 y 50. Y en ese caso la FiO2 que le iba a dar era FiO2 de 0,6. Es una memotecnia. Ustedes también se lo pueden aprender si no tienen la tabla ni el cálculo a mano. Entonces de esa manera lo que hacen es chequear que si en función de la FiO que le estoy dando el paciente satura 100 o satura menos o necesita mayor cantidad de FiO. Lo ideal siempre es que si el paciente con FiO de 0,6 necesita mayor cantidad de oxígeno, lo que no está necesitando es cánula alto flujo, puede estar necesitando la ventilación no invasiva. Entonces, en función de eso, empezar a descender la FiO2. ¿Cómo se desciende? Es aportando mayor cantidad de aire comprimido y bajando la cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden darle 8 litros de aire comprimido y 4 de oxígeno y bajan la concentración de oxígeno. No sé si logro responder tu pregunta, si no cualquier cosa lo volvemos a charlar. Muchas gracias, no de nada.
Ahora te consulto, ¿grabaste la charla para que me la puedas pasar? Está en YouTube la charla, se estuvo grabando ahí. Así que cualquier cosa la pueden consultar, si no, bueno, me escriben y no hay ningún problema. Está complicada la vibración y percusión en todos los pacientes con bronquiolitis. Como les decía anteriormente, la bibliografía no recomienda su uso de forma rutinaria, sí evaluar en los casos particulares y sí evaluar la kinesio respiratoria en el caso de que el paciente tenga algún factor de riesgo o complicación, ¿sí? Como una telectasia. En ese caso se indica kinesio respiratoria para poder resolverla. Pero como de forma rutinaria no está indicada en ninguna de las fases de la bronquiolitis. Después, si no se utiliza vibración en el tratamiento ambulatorio, ¿sería solo aspiración? Eso no es algo que te lo pueda responder así estrictamente porque cada caso es en particular. Con tu criterio clínico, al momento de evaluar al paciente, deberías plantearte cuáles son tus herramientas en ese momento y qué es lo que necesita el paciente. Hay algunos chicos que solamente necesitan despejar la vía aérea superior, posicionarlo, indicarle pautas de alarma a los padres, y en otros casos alguna técnica en cuanto a lo que es el posicionamiento, a la deflación, podría mejorarlo, pero también eso es en función de la clínica del paciente. Si el paciente está bien y es un paciente sano que tose y simplemente con aspirarle vía aérea superior el paciente está bien, la indicación de no hacer también es válida. Espera un segundo. Buen día. ¿Cómo abordamos un paciente en consultorio externo cuando vienen con derivación de kinesio respiratoria por pediatra? Por 5 sesiones, por ejemplo, ¿qué medidas protocolares deberíamos tener en esta situación del COVID-19? Gracias. La verdad que tu pregunta es muy amplia porque la podemos encarar por diferentes cuestiones. Primero, si alejémonos del COVID en esta situación, en donde el paciente viene derivado por el médico de cabecera para sesiones de kinesio nada más. La verdad que la evaluación nuestra al momento de ver al paciente, y la verdad que el paciente está con un cuadro de sibilancias, con aumento de la cantidad de secreciones, tose de forma espontánea y aspirando secreciones, el paciente está bien, se alimenta, descansa, la verdad que sería simplemente evaluación y control, pautas de alarma en ese padre por si empeora el cuadro de dificultad respiratoria. Por ese lado sería en ese caso, en el caso del ambulatorio, el paciente que está estable, que lo manejo por consultorio. Que sean 5 sesiones, sean 10 sesiones, si vos tenés un contacto fluido con el pediatra del paciente, puedes charlarlo con él y decirle cuál es tu apreciación de vista, que si no necesita kinesio respiratoria en ese momento, o que si ves que los padres lo pueden manejar de forma domiciliaria, mucho mejor. Y sobre todo, asociada a la otra pregunta, qué situaciones deberíamos tener con respecto al COVID-19, tenemos que saber que en este caso el COVID a los pacientes pediátricos son los pacientes que menos afectados o menos implicancias tienen en cuanto a la patología en sí. Al contrario, hay algunos que pasan o son portadores del virus y sin embargo el paciente no tiene ningún signo de síntomas ni nada, y sin embargo el más perjudicado y el más expuesto es el personal de salud en ese momento. La verdad que lo que se está tratando de hacer actualmente es evaluar cada caso particular, pero se le aconseja sobre todo a los padres que no asistan a los centros de salud, ni conglomerado de gente, ni sala de espera, ni compartan nada con otros chicos, por una cuestión de que pueden ser transmisores o vectores a la sociedad del virus, ¿sí? Entonces, sobre todo por los padres que acompañan a su hijo a la sala, al consultorio, a lo que sea, entonces de esa manera son vectores a la sociedad. La idea siempre es tratar y restringir lo que se pueda en cuanto a tratamiento si no es estrictamente necesario. De hecho, lo ideal sería separar a todos los pacientes. Si hay un consultorio donde hace traumato, rehabilitación, neurodesarrollo y kinesio respiratoria, todo debería ir separado con horarios diferentes y que se junten o que tengan el menor contacto posible de pacientes y de padres sobre todo. Hola, quería saber si el drenaje postural tiene protagonismo en esta patología y si es así, ¿de qué manera? No. Drenaje postural no. De hecho, el posicionamiento y la vía aérea de cualquier paciente adulto pediátrico no es exactamente igual en un paciente que en otro. Así que el drenaje postural no estaría recomendado. ¿Por qué no se habla de maniobras kinésicas? Me pregunta otro, Osvaldo.
Osvaldo, no se indican maniobras kinésicas porque la bibliografía no sustenta su uso en ningún tipo, en ninguna fase, ya que se vieron estudios, ensayos clínicos aleatorizados de pacientes de los cuales se los sometió a terapias kinésicas de vibración, percusión, de drenaje, y se lo comparó con aquella población que no tenía ningún tipo de tratamiento, y se vio que no mejora los días de internación, que no cambia en nada el cuadro ni la evolución de la patología, no mejora los días de oxigenoterapia en esta patología. Entonces directamente no se indica su uso de forma rutinaria y sí, como les repetía, se evalúa cada caso particular por el tema de los factores de riesgo. A ver. Ay, esperen que se salta todo. Estoy de acuerdo en no utilizar maniobras habituales, ya que no sirven para nada. No resuelven el atrapamiento aéreo, que es el problema principal. Sí, la verdad que en esta patología, donde es una patología de tipo obstructiva, el paciente, como les repetía antes, cuando es una ocupación parcial del bronquio, genera atrapamiento aéreo, que es la típica imagen de la bronquiolitis, con las cúpulas diafragmáticas bien planas y las costillas horizontalizadas. Sin embargo, cuando en estos pacientes la ocupación es total, quiere decir que el bronquio se colapsa por esta deficientes poros de Kohn y poros de Lambert, que es la ventilación colateral, genera atelectasias por reabsorción. En este caso podemos ver una placa donde vemos todo lo que les expliqué antes, más las zonas atelectasiadas del pulmón. Es muy característica la atelectasia del lóbulo superior en estos pacientes. Y la verdad que se puede trabajar con el posicionamiento, un poco de deflación, aspiración y las indicaciones a los padres sobre todo. A ver, ahora no sé si me pasa alguna pregunta. A ver, dicen, cuando me recibí, destapé una atelectasia de un bebé más o menos de 6 meses, en cambio de decúbito con drenaje postural unos minutos en mi falda. Por otro lado, más tarde aprendí los bloqueos y fue encontrar una maniobra infalible que no entiendo por qué no se menciona. Los bloqueos me refiero que debe estar hablando de la deflación, y eso se debe a los cambios de flujos. Como les decía, todo lo que hay que hablarlo en función a la evidencia científica. La verdad que no hay evidencia que sustente su uso, pero como les decía, en una situación particular, como en este caso una atelectasia, es una complicación de la bronquiolitis, no es la bronquiolitis de forma habitual, tradicional del curso normal de la bronquiolitis, que es una enfermedad autolimitada. En este caso la atelectasia está perfecta, que la hayas podido trabajar de esa manera, porque la verdad que los cambios de posición por una cuestión de que el aire sube y los líquidos bajan, cambiar la disposición del pulmón, más las técnicas de deflación o de bloqueo, que es lo que me imagino que me decís como desbloqueo entre comillas, que es comprimir para reducir el flujo de aire en esa zona y poder trabajar sobre las secreciones llevándolo de vía aérea distal a vía aérea proximal. En este caso, está muy bien que lo hayas trabajado de esa manera. De hecho, habitualmente en algunas formas, otra forma de trabajar una atelectasia sería con el percutor intrapulmonar, que no necesita de la colaboración del paciente. Es muy difícil hacer entender a los médicos que no es necesaria la kinesión en un bronquiolo. Nosotros en el hospital evaluamos si solo aspiramos en caso de ser muy necesario. ¿Ustedes hacen algo más en los pacientes con bronquiolitis? La verdad, sí, que es difícil porque hay que desterrar el mito de que el paciente bronquiólogo necesita kinesio respiratoria de forma rutinaria. La pregunta es ¿qué no le vas a hacer nada? Es muy característico escucharla. Pero bueno, la verdad que nosotros también tenemos que valorar y reconocer nuestra profesión y saber que si en este paciente nosotros no aportamos ningún beneficio y no trabajamos sobre ningún outcome duro, como es los días de internación, la disminución de la oxigenoterapia, la verdad que también es válido no hacer. Y estamos hablando de un paciente, lo cual está pasando por un cuadro de dificultad respiratoria, de disconfort, y si nosotros vamos a aplicar alguna técnica en la cual no resulta beneficioso, también lo estamos perjudicando. En el caso de las complicaciones son otro tema, por eso lo trato de separar bien, que las atelectasias son complicaciones de la bronquiolitis y como nosotros como kinesiólogos debemos trabajarla. Nosotros lo que hacemos, como les decía, es la evaluación y participamos con todo el equipo de salud, que es el enfermero que está a cargo del paciente, médico a cargo de planta,
y residente, junto con el kinesiólogo, becario de kinesio, todos trabajamos en función de la evaluación del paciente y evaluar la progresión de la dificultad respiratoria para la necesidad del soporte, ¿sí? En ese caso, cánula de alto flujo, o en el caso de que el paciente lo requiera, indicar la ventilación invasiva de forma precoz. A ver si hay algo más. ¿Existe alguna patología pediátrica respiratoria en donde se usan las maniobras kinésicas clásicas, percusión, vibración, etcétera, o se están desterrando? Sí, se están desterrando. La verdad que no, así como maniobras clásicas de vibración, percusión, por lo menos yo no conozco ninguna en la cual se utilice de forma rutinaria. Buen día, una pregunta, ¿qué es la cría? La cría es la claudicación respiratoria inminente aguda, o sea, es el paciente que está por entrar en fallo respiratorio total y se para, ¿sí? Hace un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Por eso en ese caso está totalmente contraindicado el alto flujo, la ventilación invasiva, porque el paciente debe ventilar de forma espontánea. En este caso el paciente tiene indicación de intubación orotraqueal y de ventilación mecánica convencional. La maniobra de aspiración lenta prolongada está indicada en pacientes más grandes. La bronquiolitis se desarrolla en menores de 2 meses, de 2 años, sobre todo en aquellos menores de 6 meses. Las maniobras que se utilizan para disminuir el atrapamiento aéreo alejan al paciente de los fracasos y las complicaciones y la llegada a la asistencia respiratoria mecánica. No sé si es una pregunta o es una afirmación. El drenaje postural solo es útil en bronquiectasias. En algunos pacientes he visto que las han indicado, sí, en bronquiectasias. Pero bueno, ya eso es otro tema que no quiero meterme ahí de lleno porque es otra clase. No sé si respondí todas las preguntas. Cualquier cosa me pueden escribir ahí a mi mail y cualquier cosa que necesiten lo podemos resolver o les puedo mandar la bibliografía si lo requieren. No sé, a ver, creo que respondí todas, ¿no? Repaso a ver si respondí todas. A ver, hay una acá que hay alguien que me pregunta. Nunca aspiré, pero en mi época no nos enseñaban. Ya claro que no estoy trabajando en respiratorio, me pregunto si no provoca aumento de las secreciones por irritación. Insisto en la efectividad de los bloqueos como compresión comprimida y mantenida por región pulmonar, intentando hacer coincidir el soltar como una inspiración del paciente. Eso es cambio de flujo. En algunos pacientes mejora, como lo decía antes, por el tema del taponamiento de secreciones y la atelectasia. Y la irritación es de forma sostenida, si aparece irritación por la aspiración. Cuando uno aspira de forma muy seguida, pero en realidad lo que mejora es la desobstrucción de la vía aérea superior y la ventilación del paciente. Otra pregunta es, otra de las pautas que indicamos a los papás es la compra de un aerosol de calidad. Lo que nos dan en el ministerio muchas veces no funcionan y cuando usan la marca Ventolin, por ejemplo, mejoran espontáneamente. ¿A ustedes les pasó? La verdad que no nos pasó así estrictamente, así como lo relatás, que mejorar, comprar otro de mejor calidad. La verdad que nosotros utilizamos los que tenemos en el hospital y la verdad que nos va bastante bien. En el caso de que haya otra clase del Garrahan, ¿cómo podríamos participar? Esta no es una clase del Garrahan, esta es una clase de Coquiva. Yo pertenezco al Garrahan, trabajo ahí. Cualquier cosa, lo que se pueden hacer es comunicar con el servicio del Garrahan para que estén al tanto de las clases. Me preguntan de la progresión del destete de la BNI, ¿sería de CPAP a BiPAP? No. Destete de la BNI es retirada de la ventilación no invasiva. Se puede comenzar con descenso de las presiones, ¿sí? Cuando el paciente tolera descenso de presiones, hacer turnos de ventilación y ventilación espontánea con una canulita y evaluarlo en función de la necesidad, y después cada uno puede evaluar si retira de forma
permanente, la ventilación invasiva también en función del tiempo. Hay algunas veces que el destete es bastante dificultoso y se puede hacer con rotación de interfaces, o sea, de una buconasal o oronasal que ocupa nariz-boca, se puede hacer una interfase más pequeña, con descenso de presiones, y luego retirar de forma secuencial por un tiempo, y luego volver a conectar, y de esa manera se va pautando. Obviamente, cada centro y cada uno con su equipo debería consensuar la manera que le resulte más habitual y protocolizarlo un poco. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita, a ver, ¿los pacientes pediátricos tienen pre o prueba de tubo en T? Sí, se realiza, está indicada la prueba de tubo en T en estos pacientes que están ventilados. Cuando luego, si el paciente tiene una arteria, se le realiza un gas en sangre y se evalúa y se da aprobada o positivo o negativa en función también de los gases de la clínica del paciente, y de esa manera se extuba. Bueno, creo que respondí todas. Acá hay alguien que reafirma más o menos lo mismo. Los beta-2 adrenérgicos no sirven para nada. Los niños no hacen broncoespasmo. El oxígeno es la droga madre. La verdad que el oxígeno es el tratamiento que por las guías y la recomendación es el tratamiento de elección de primera línea en aquellos pacientes que desaturan. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero haber respondido todas las preguntas. Cualquier cosa, si no, nos mantenemos en contacto vía mail. Les agradezco a todos por estar, y bueno, y a la dirección de docencia de Coquiva también por hacerme participar. Bueno, muchas gracias.